Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un gozo poder compartir con ustedes el día de hoy la palabra de Dios. Estamos a pocos días de que comenzó este nuevo 2021. Y siempre que comienza un nuevo año, nos brinda una atmósfera de optimismo, de esperanza. Hay quienes se trazan metas y se proponen sueños que a lo mejor no lograron el año pasado y este año anhelan poder verlos concretados. Es que un nuevo año nos da esa ilusión de tener un nuevo comienzo. Sin embargo, hacer planes no está mal. El libro de Santiago nos advierte nada más de que esos planes deben estar siempre sujetos a la voluntad de Dios. Santiago nos anima en el capítulo 4, versículo 13 al 16, que todos nuestros planes deberían estar sujetos a si Dios quiere. Por eso, querido hermano, te animo a que empezando este nuevo año, todos tus planes estén encomendados en la buena voluntad de Dios. Tenemos que ser realistas en que anhelamos que sea un año diferente. Esperamos que pueda ser un mejor año en comparación del año pasado. Aunque también cabe la posibilidad, y espero que no seas tú, pero pueda haber entre alguno de nosotros personas que han perdido la esperanza, que por lo trágico que fue el año que acaba de terminar, a lo mejor ya ni están anhelando que este año tenga algo diferente. A lo mejor hay cierta resignación o frustración. El día de hoy me gustaría tomar la palabra de Dios para darte ánimo comenzando este nuevo año. Y no darte una esperanza falsa como a lo mejor la publicidad u otros medios ofrecen. Me gustaría darte una esperanza, un ánimo real sustentado en la palabra de Dios y en las verdades que en ella vamos a encontrar. El día de hoy quisiera invitarte a que comencemos un viaje en un libro del Antiguo Testamento. Este domingo y el que viene vamos a tratar de tomar tiempo para estudiar un libro que a veces es poco atendido en la Biblia y que a lo mejor ni siquiera lo has leído. Es un libro histórico, muy corto en realidad. Es un libro que está lleno de tragedia, de romance, de suspenso, pero tiene un valor teológico sumamente importante. Es un libro en el cual vamos a ver la mano de Dios y cómo obra de manera impresionante en cada acto de las personas que están involucradas en la historia de este libro. Vas a ver personas con fe inconmovible, personas que son leales a sus convicciones y que fueron recompensadas por esa fe que fue puesta en obra. El libro al que me refiero es un libro que se ha conocido o alguien lo ha llamado como la más bella obra escrita en pequeña escala. Es un libro sumamente rico en verdades y en tipos que tienen que ver con la persona de Cristo y su obra a favor de nosotros. No se conoce realmente quién es el autor de este libro. Sin embargo, es un libro que señala un nuevo comienzo. Señala la vida de personas que, sin importar la tragedia en la que estaban, Dios tenía un plan perfecto para sus vidas. Me refiero al libro de Ruth. No sé si alguna vez lo has leído, pero te invito a que tomes el tiempo para leer completo este pequeño libro. No te va a llevar más de 15 o 20 minutos. Tiene tan solo 4 capítulos y poco más de 80 versículos. Sin embargo, es un libro que ofrece mucha esperanza. Sin importar la circunstancia difícil en la que tú y yo nos podamos encontrar, este libro va a ser de ánimo. Pone en evidencia cómo la gracia de Dios y su amor se extiende a todas las personas y es capaz de transformar cualquier situación, por sombría que parezca, en una tremenda bendición. Es mi oración que este libro que vamos a estudiar el día de hoy y la próxima semana sea de mucho ánimo por esta circunstancia en la que a lo mejor nos encontramos. Empezando un nuevo año, que sea un libro que pueda alentar tu vida. Vamos a ver algunos principios a lo largo de este libro que vamos a recordar y nos va a hacer bien no olvidarlos para que, sin importar lo que venga en este 2021, nuestro ánimo y nuestra confianza persevere en el Señor. El día de hoy vamos a ver los primeros 2 capítulos y el próximo domingo, si Dios lo permite, estaremos terminando este hermoso libro. Vamos a tratar de responder qué nos enseña este libro, qué podemos aprender, pero también qué podemos tomar como ejemplo práctico de las personas o los personajes que este libro va a mencionar. Te voy a invitar que ahí donde te encuentras, querido hermano, querida hermana, amigo que nos estás escuchando, busques el libro de Ruth. Se encuentra terminando el libro de Jueces y antes de empezar el libro de Samuel. Este libro es precioso. Ruth capítulo 1.
Si lo tienes ahí a la mano, acompáñame con tu vista y vamos a dar lectura a los primeros 5 versículos de este hermoso libro. Dice la palabra de Dios: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Te invito a que ahí donde estás podamos orar, para que sea Dios enseñándonos a través de este hermoso libro verdades que no tenemos que olvidar, para que en este nuevo comienzo, este nuevo año, podamos recordar que Dios es Dios sin importar lo que pase en nuestra vida. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has acompañado y nos permites disfrutar un nuevo año. Señor, queremos empezar tomando tu palabra para sacar verdades de ella que nos animen y nos den esperanza sin importar lo que este año depare para nosotros, confiando en que tú eres Dios y podemos siempre confiar en ti. Bendice tu palabra, en Cristo Jesús oramos. Amén. Si prestas atención a estos primeros 5 versículos, muestran lo terrible y lo cruda que puede llegar a ser la vida de cualquier persona. La tragedia y el dolor no están exentos en el mundo en el que vivimos. Y sin importar nuestra nacionalidad o nuestra posición social, tarde o temprano vamos a experimentar tragedia y dolor. Ahora, quiero aclarar algo. La tragedia y el dolor son parte de esta vida, pero si estamos lejos del Señor, si vivimos apartados de Dios, esa tragedia y ese dolor se incrementan mucho más. Se magnifican de una manera en sobremanera. Cuando leemos estos versículos, la mayoría de nosotros, por no decir todos, nos podemos identificar con cómo se siente tener una pérdida. Cómo se siente ese dolor cuando la tragedia llega. A lo mejor sueños rotos, relaciones quebradas, a lo mejor la desilusión o frustración de planes que no se concretaron. Sin embargo, como te comenté al principio, lejos de Dios, estas situaciones toman un tono muchísimo más grave. El libro comienza con este tono sombrío, en el cual, si te diste cuenta, se va poniendo cada vez peor. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué te digo que empieza con un tono sombrío? Porque dice que estamos en la época de jueces. Y la época de jueces es la época oscura que tuvo el pueblo de Israel. Si lees el último versículo del libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, dice que era la época donde todos hacían lo que bien les parecía. No había una lealtad hacia Dios ni hacia su palabra. La gente vivía para sí mismos. Imagínate estar en este tipo de anarquía. Así vivía Israel. Sin embargo, aquí aparece el testimonio de una familia. ¿Quiénes son estos? Elimelec y Noemí, que para colmo de males no solo vivían en la época de jueces, sino que vivieron una gran hambruna. Ahora, estos personajes tienen mucho significado cuando entendemos sus nombres. A veces nosotros no le damos importancia a los nombres, pero haremos bien en parar un momento para entender el significado de quiénes eran Elimelec y Noemí, quiénes eran sus hijos, en dónde vivían y tal vez por qué tomaron la decisión que tomaron de salir de Belén, de Judá, e irse a la tierra extraña, extranjeros en Moab, que eran sus enemigos. El nombre de Elimelec significa mi Dios es rey. Y el nombre de Noemí significa mi deleito, mi placer. Estamos refiriéndonos a un matrimonio que seguramente vivían felizmente. Era un matrimonio sólido, que vivían en una ciudad espectacular. Belén significa casa de pan y Judá significa alabanza. Era un matrimonio que tenían a Dios como rey, vivían en un lugar donde estaba la provisión de Dios y donde alababan a Dios. Sin embargo, si lees la historia, este matrimonio empezó a tener complicaciones. Nacieron sus hijos y sus hijos se llamaron Mahalón, significa débil o enfermizo, y Kelión, enclenque o decaído.
Estos nombres nos hacen ver de que este matrimonio que estaba disfrutando empezó a tener complicaciones. Lo que es la ilusión para todo matrimonio se empezó a convertir en una gran dificultad. Niños que a lo mejor necesitaron un cuidado especial. Y que claro, cuando vino esta hambruna, los padres optaron por irse a Moab porque estaban preocupados por el futuro de estos hijos que tenían tan mala salud. Sin embargo, querido hermano, querida hermana, eran padres que aunque mostraron una gran preocupación por sus hijos, tomaron una mala decisión. Eligieron irse a la tierra extranjera buscando seguridad y esperanza en vez de permanecer en la casa de Dios, en la casa de pan, Belén, en donde podían seguir alabando a Dios. ¿Puedes notar cuál era la presión que estos padres tenían ante la hambruna y viendo la salud de sus hijos? Y aunque podemos llegar a ser fáciles al juzgar qué poca fe tuvieron nuestros padres, qué inmadurez de dejar Belén e irse a la tierra extranjera, si somos sinceros, en el fondo tú y yo somos iguales cuando las cosas se ponen difíciles. En vez de confiar en Dios, empezamos a evaluar qué capacidad tenemos y qué opciones tenemos para solucionar en nuestra fuerza y en nuestra capacidad nuestras dificultades. Fácilmente empezamos a pensar que la solución a nuestro problema es tener un mejor trabajo, una mejor economía, si tan solo tuviéramos alguien que nos apoye, un conocido o alguien que nos recomiende, y empezamos a creer que si nuestro contexto cambia, vamos a tener seguridad y una vida próspera. No somos muy diferentes a Elimelech y a Noemí. Sabiendo que Dios es rey, sabiendo que cerca de él, en Belén, la casa de pan, hay seguridad y provisión, sin importar la adversidad, aún así, elegimos irnos a otros refugios lejos de Dios. Este capítulo 1 nos va a mostrar que lejos de Dios nunca nos va a ir bien. Y eso es lo que narra. ¿Te acuerdas que esto ya lo hemos estudiado antes? En la parábola del hijo pródigo. Él estando en la casa del padre tenía todo lo suficiente, pero siempre pensó que afuera le iba a ir mejor. Y ya sabes cómo terminó la historia. No es muy diferente esta historia de Elimelech y Noemí. La tragedia llega a su vida y lo que más temían pasa. Si leíste bien los versículos, Elimelech es el primero en morir. Queda viuda Noemí. Sus hijos se casan con mujeres extranjeras. Lo que ninguna madre judía hubiera deseado, Noemí lo está experimentando. Tiene nueras paganas. Pero ojo, esto fue lo que ella generó, junto con su esposo al decidir irse a Moab. Pasan 10 años, nos dice estos versículos, y casualmente sus hijos no tienen herencia, no tienen hijos que les vayan a suceder. Acuérdate que la falta de hijos en el Antiguo Testamento era considerado un juicio de Dios. Es que ellos estaban viviendo fuera de la voluntad de Dios. Para colmo de males, ellos también mueren. ¿Qué pudo haber pasado en la mente de Noemí? Si tú eres madre o eres padre, ¿qué dolor habría al perder a tus hijos y verte en un lugar extranjero, con costumbres extrañas, y te sientes, como menciona Noemí, desamparada, solo? En este punto me gustaría animarte. Más allá de que parece que es una historia trágica y triste, comencé diciéndote que te quería dar esperanza. Y a lo mejor ahora estarías pensando, ¿qué esperanza hay en esta historia? Pero mira, es que en medio de este contexto, donde Noemí salió con esposo e hijo, era parte de una familia próspera, ahora se ve viuda, con otras 2 viudas, desamparada. Es en este contexto en donde vamos a ver el primer principio que me gustaría animarte a que no olvides en este 2021. Y es el siguiente principio. Dios nos ama y Él conoce el dolor que abruma nuestro corazón. Te lo quiero repetir. Sin importar la circunstancia en la que te encuentres, recuerda que Dios te ama y Él conoce el dolor que estás experimentando, el dolor que abruma tu corazón. Por favor, querido hermano, querida hermana, no pienses que lo que hoy te está pasando es porque Dios te ha abandonado. No creas que las tragedias que pueden estar a tu alrededor son castigo de Dios. No. Más allá de que tomemos malas decisiones, Dios nos sigue amando. Y Él sabe el dolor que estamos sufriendo por estar lejos de Él. Muchas veces nos pasa lo que narra este capítulo 1.
Tomamos decisiones equivocadas, confiando en nuestra capacidad y sufrimos el daño, pero Dios nos sigue amando. Y aunque al principio puede que nos haya ido bien, hayamos librado ciertos males, tarde o temprano es cuestión de tiempo para que nos demos cuenta que lejos de Dios no vamos a prosperar. Noemí, ¿cómo se habrá sentido en ese momento? ¿Cómo hace una evaluación de su condición? Y en el versículo 5 dice que se había quedado desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Sin embargo, Dios la sigue amando y Dios sabe el dolor que ella está pasando. El sentimiento de soledad que produce muchas veces la pérdida de sueños, de relaciones, es algo que nos abruma. Pero en medio de eso, Dios quiere que recordemos que no estamos solos. Él nos ama y Él sabe cómo nos sentimos. Dios conoce nuestro dolor. Puede que a lo mejor el año pasado has llegado a la conclusión de que Dios te abandonó, incluso de que ya no te ama o no le importas. Capaz que has llegado a pensar como Noemí. Mira las frases que ella dice más adelante en el capítulo 1. Mira cuál era su evaluación de su vida en ese momento. La mano de Jehová ha salido contra mí. Capítulo 1, versículo 13. ¿Te das cuenta? Ella evalúa su situación y dice, Dios me ha atacado. Dios se ha puesto como mi enemigo. El Todopoderoso, versículo 20, dice, me ha puesto en gran amargura. ¿Te das cuenta cuál es la evaluación de Noemí? Esa que era placentera, esa que tenía un esposo que le recordaba que Dios era rey, ahora evalúa y dice, el Todopoderoso me ha puesto en gran amargura. Versículo 21 del capítulo 1. Miren la evaluación que ella hace. Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Salió siendo próspera. Salió con hijos. Y dice, el Todopoderoso me ha afligido. Su dolor abrumaba su corazón. Y sabes, esto le hacía pensar que no había futuro. Que no tenía ninguna esperanza de un futuro mejor. Al punto de que a sus 2 nueras les ruega que la dejen, que busquen otros maridos, porque con ella no había futuro. Una de ellas, Orfa, decide retirarse. Ruth se queda con ella. Y cuando entran a Belén, toda la gente reconoce a Noemí. Pero mira cuál era el dolor que había en su corazón, que no quería que la gente la llamara Noemí. Ella se autonombra Mara. Tal vez te has sentido así. Mara significa amargura. ¿Te has sentido en un punto donde no hay esperanza, no hay futuro? ¿Para qué soñar con algo mejor si Dios me está castigando? Y nos olvidamos que es todo lo contrario. Dios nos ama. Él sabe cómo estamos sufriendo, pero estamos lejos de Él. Necesitamos tomar la decisión, como Noemí, de volver a Belén. ¿Te has sentido así? Te dije que el día de hoy vamos a hablar de esperanza, de un nuevo inicio. Y es lo que este libro nos va a presentar. En medio de este cuadro tan trágico, vamos a ver cómo Dios, que no dejó de amar a Noemí, que conocía el dolor que estaba pasando, todavía tenía un futuro mucho más glorioso del que ella pensó que pudiese llegar a alcanzar. Aunque pareciera que su vida era una desgracia, Dios la seguía amando. Aunque pareciera que se habían equivocado al ir a Moab, Dios la seguía amando. Y aunque estaba viuda y sin hijos, no estaba desamparada. Dios la seguía amando. Es en este contexto que va a aparecer el segundo principio que el día de hoy me gustaría que puedas mantener. No sé cuál es tu contexto, no sé qué estás viviendo, pero recuerda el primer principio: Dios te ama y Él conoce el dolor que puede haber en tu corazón. El segundo principio es que en medio de esta tragedia no debemos olvidar que Dios siempre está obrando a nuestro favor. Recuerda eso, aunque pareciera que no se nota, Dios siempre está obrando a nuestro favor. Cuando Noemí oyó, versículo 6 del capítulo 1, que Dios había visitado a Belén y otra vez estaban siendo bendecidos por Dios, ella decide volver. Ya te conté que al principio ella animó a sus 2 nueras a que ya no fueran con ella. Lloran, se quedan con ella, sin embargo al final Orfa sí se va, pero Ruth permanece. Y es a través de esta moabita, de esta extranjera, de una mujer pagana, que Dios tenía un plan preparado para bendecir a Noemí e incluso
con una bendición tremenda que aún nos alcanza a nosotros el día de hoy. Fíjate qué es lo que pasó. Acompáñame a leer el capítulo 1, versículo 15 al 18. Orfa se va y Noemí dijo, versículo 15, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras de ella. Y mira qué hermoso versículo. Dios siempre obra a nuestro favor. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Qué tremenda declaración de Ruth. Una mujer que revela un corazón piadoso, desinteresado y leal por su suegra. Noemí había mostrado preocupación por Orfa y Ruth, pidiéndoles que rehagan sus vidas. No quería que estuvieran atadas a ella. Sin embargo, Noemí sabía que en Israel ellas no tendrían futuro porque eran extranjeras. Nadie soltero hubiera considerado a una enemiga para hacerla parte de su familia. Sabía que iba a ser dura la vida con ellas. Sin embargo, ahora es Ruth la que muestra interés por su suegra, a sabiendas de que le esperaba un futuro incierto, probablemente lleno de pobreza y adversidad. Ruth aún así decide seguir a su suegra mostrando lealtad y una amistad perdurable. Normalmente, querido hermano, querida hermana, cuando hablamos de las suegras, lo hacemos en un tono de broma, sarcástico. Sin embargo, aquí la Biblia nos deja un noble registro del impacto que una suegra pudo tener en su nuera, al punto de que siendo extranjera, Ruth abrazó la fe de Noemí. A pesar de ser una mujer pagana, Ruth conoció al Dios verdadero a través de la influencia de su suegra. Con esta verdad es que Dios empieza a trabajar a favor de Noemí. Los siguientes capítulos de este libro nos van a mostrar cómo Dios usa esta relación de amistad, de lealtad, para obrar a favor de Noemí y de Ruth, para hacer una obra en sus vidas que, como te dije, llega incluso hasta nuestros días. Porque, querido hermano, no solo debemos recordar que Dios nos ama y que Él conoce nuestro dolor, sino tenemos que recordar que Dios siempre está obrando a nuestro favor, aunque pareciera que no lo veamos. Termina el capítulo 1 con Noemí y Ruth en Belén. Noemí, amargada, ¿te acuerdas? Dijo, no me llame Noemí, llámeme Mara. Y Ruth es una extranjera. Dos viudas sin futuro y con muy pocas posibilidades de una vida fuera de la pobreza. Pero ¿te acuerdas los dos principios? Dios nos ama, Él conoce nuestro dolor y Él siempre va a estar obrando a nuestro favor. ¿Sabes? Me llama la atención algo. Aunque el capítulo 1 menciona que Noemí se autonombró Mara, la Biblia jamás la llama así. ¿Sabes por qué? Porque no hay tragedia que interrumpa los planes de Dios para tu vida o para mi vida. Dios siempre quiere bendecirnos. Dios no la llama Mara, Dios la sigue llamando Noemí. Mantén estos principios que hemos visto y vamos a leer el capítulo 2 para darte cuenta cómo Dios siempre obra a favor, y vamos a terminar sacando algunas conclusiones de estos primeros dos capítulos. Acompáñame, Ruth capítulo 2, versículo 1 al 3. Mira cómo Dios siempre está obrando a nuestro favor. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Con solo leer estos 3 versículos, uno puede notar que algo interesante está a punto de pasar. Se nos empieza diciendo que hay un pariente del esposo de Noemí. Y de repente, de esas casualidades, Ruth termina espigando en el terreno de este hombre, de Boz. De todos los campos que habían en Belén, Ruth termina en el campo de aquella persona que era pariente de Noemí. ¿Coincidencia? ¿O será que Dios está obrando siempre a nuestro favor? De seguro, Noemí y Ruth empezaron a necesitar de qué comer. Eran viudas,
Y Ruth, nuevamente siendo la más joven, asume la responsabilidad de velar por el bienestar de su suegra y le pide que le deje ir a recoger granos. Sin embargo, a lo mejor no era la primera vez que lo había hecho. Noemí sabía que era dura la vida para una extranjera, que no iba a ser tratada de manera amable. Y a lo mejor por eso no la había permitido ir, pero Ruth continuó insistiendo, hasta que Noemí la deja ir, y en esa ida a buscar comida podemos especular, pero estoy seguro que Noemí estaba orando para que Dios bendijera a Ruth. Estoy seguro de que Ruth también estaba orando para que Dios la guiara y la cuidara en esta empresa por el bienestar de su suegra. Esto de espigar, de recoger granos, era lo que estaba descrito en el Antiguo Testamento. Si tienes tu Biblia, en Deuteronomio capítulo 24, versículo 19, dice que esta era la provisión de Dios para que los pobres pudieran tener qué comer. No había programas sociales en ese tiempo, pero Dios preveía una forma en la que nadie muriera de hambre. El versículo 19 de Deuteronomio dice: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, ahí entra Ruth, para el huérfano y la viuda, ahí entra Noemí y Ruth, para que te bendiga el Señor tu Dios en toda la obra de tus manos. Era una costumbre, y esta fue la manera en la cual Dios cuidó de los pobres, la manera en la que Dios estaba obrando a favor de Ruth y de Noemí. Ruth estaba dispuesta a humillarse, a pedir que le dejaran recoger comida. ¿Te das cuenta el carácter de esta mujer? No le importaba la opinión de otros, le importaba el bienestar de su suegra. Y si esto implicaba humillarse en recoger las sobras de los campos, estaba dispuesta. Vemos una mujer con un carácter excepcional. Es en esta situación que Boaz y Ruth se conocen. Lee luego cómo se da este desenlace. La Biblia usa el término de que aconteció que aquella parte era del campo de Boaz. Esa palabra aconteció es muy interesante, porque esa palabra significa algo a la aventura, algo que sucede como un resultado inesperado, como algo de la suerte. Sin embargo, ese es el punto de vista humano. Todo lo que aconteció era mera casualidad, pero tú y yo sabemos en este punto de que Dios estaba obrando a favor de Noemí y de Ruth. Incluso, fíjate las coincidencias. Boaz llega en ese momento al campo a ver a sus segadores. Y ahí conoce a Ruth. ¿Será casualidad? Claro que no, hermano. Acuérdate, Dios nos ama. Él sabe cómo nos podemos sentir y Él está esperando a que nosotros volvamos a Él. Porque Él siempre está obrando a nuestro favor. Boaz pregunta acerca de Ruth. Podríamos especular un poco. ¿Cuántos pobres o cuántas viudas habrán estado en ese campo recogiendo? De seguro muchos. Pero casualmente Boaz pregunta por Ruth. Algo vio en esta mujer que le llamó la atención. Probablemente vio que era hermosa. El nombre de Ruth significa hermosura. Significa amigable. Podríamos decir que Ruth, una palabra para describirlo era que era una mujer hermosa completamente. Boaz a lo mejor quedó flechado al verla y se intrigó en saber por qué estaba ahí. Aquí es donde el concepto de redención toma un matiz que no siempre está ejemplificado en la Biblia, porque redención tiene que ver con pagar un precio para liberar de un mal. Pero si lo vemos solo con el significado de la palabra, nos va a dar un sentido muy frío. Es una simple transacción. En cambio aquí entra un factor que es el amor. Y el amor que Boaz empezó a sentir por Ruth se fue generando a través de este encuentro. No conocía mucho de Ruth, preguntó por ella. Y la descripción que recibe es que era una mujer solícita, diligente, trabajadora. Al punto de que Boaz le invita a comer con él. La Biblia nos cuenta de que Ruth siguió en este campo, no solo en la primera siega, sino también en la segunda. Y seguro que se frecuentaron. Seguro que se empezó a germinar un interés en el corazón de Boaz por esta mujer. Fíjate qué interesante cómo Dios fue guiando cada decisión, por pequeña que pareciera. Noemí dándole permiso a Ruth, Ruth buscando un campo, Boaz regresando para ver cada pequeña decisión.
lo cotidiano de la vida es usado por Dios para obrar a nuestro favor. Ruth, guiada por Dios, llega al campo de Booz. Este le muestra favor y mira el asombro de Ruth. Versículo 12. Booz le dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, cuyas alas es a donde has venido a refugiarte. Booz reconocía que siendo extranjera estaba mostrando piedad. ¿Notas cómo Dios está obrando a favor de Noemí y de Ruth? Ella regresa y le cuenta a Noemí todo lo que ha vivido, todo lo que sucedió ese día y cómo Noemí alaba a Dios, ya que Ruth no lo sabía, pero Noemí sí sabía que Booz era alguien que podía redimirlas. Un concepto que para Ruth no significaba nada, pero que era una costumbre que estaba descrita en la ley mosaica. Redimir era un concepto que en muy poco tiempo Ruth iba a descubrir e iba a experimentar. ¿Puedes ver cómo empieza a cambiar la atmósfera de esta historia? Lo que comenzó como una gran tragedia empieza a tomar un tremendo giro a favor de Ruth y de Noemí. Permíteme terminar el día de hoy haciéndote algunas observaciones, porque este concepto de redención lo vamos a ver la próxima semana. La próxima semana vamos a estudiar qué pasó con Ruth y Booz. Cómo ese Dios que nos ama y sabe el dolor que tenemos, cómo ese Dios que siempre está obrando a nuestro favor, se manifiesta en esta hermosa historia. Pero terminando el día de hoy, solo quiero hacerte algunas observaciones de los personajes que hemos descubierto. Ya hablamos de la familia, ya hablamos de las dos mujeres, ya hablamos de Booz. ¿Qué podemos sacar de estos personajes? Elimelec, cuyo nombre significa mi Dios es rey, erró al llevar a su familia a una seguridad fuera de Dios. ¿Y sabes que eso nos puede pasar a ti y a mí? Aunque sabemos que Dios es rey, buscamos seguridad fuera de Dios. Noemí, alguien que su nombre significa placentera, deleite, en algún momento por circunstancias propias de la vida, perdió toda esperanza. Se empezó a amargar. Y tú y yo podemos caer en este mismo punto. Evaluar que lo que nos está pasando es castigo de Dios en vez de reconocer nuestras fallas. Y nos empezamos a amargar pensando que Dios nos ha fallado. Orfa, la primera nuera que se alejó de Noemí. Su nombre significa sierva o gacela, inquieta. Lo que podemos aprender de ella es que aparentemente mostró convicción. En la primera oportunidad no se fue, lloró y quiso quedarse con su suegra. Pero cuando tuvo la segunda oportunidad, aunque manifestó un gran dolor, besó incluso a Noemí, sus acciones fueron opuestas. Evidenció una aparente conversión al Dios de Israel, pero sus acciones mostraron que no fue sincera. Terminó alejándose. ¿Sabes que puede haber gente así igual? Que hace mucho alarde de que cree en Dios y confía en Él, pero sus decisiones muestran todo lo contrario. No se trata de cuánto aparentamos, se trata de si somos sinceros. Vemos a Ruth. Su nombre significa hermosura, amigable. Es una mujer que sin lugar a duda era encantadora. Más adelante, lo vamos a ver la próxima semana, se le llama una mujer virtuosa. Fue alguien capaz de mostrar lealtad, convicciones inquebrantables, un lindo testimonio y desafío para cada uno de nosotros. Booz, su nombre significa guerrero, valiente, alguien de influencia. Podríamos decir también un hombre virtuoso. Es alguien que muestra un conocimiento de la ley porque permitía que los pobres recogieran en sus campos. Era un hombre que temía a Dios porque trataba con bondad a sus siervos. Fíjate cómo los saluda. Booz es un hombre que reconocía a Dios por encima de todo lo que él tenía y sabía que nada pasaba si no era la voluntad de Dios. Cuando le habla a Ruth le dice: Jehová te bendiga porque has buscado a Jehová. Dos personajes tremendos que nos desafían. Y hay muchas otras enseñanzas que podemos sacar, querido hermano, pero no tenemos tiempo. Y la idea es que la próxima semana podamos terminar este hermoso libro. Solo quiero terminar recordándote los principios que hemos aprendido, porque te dije que quería darte ánimo. No sé cómo estás empezando este 2021, pero recuerda que Dios te ama y sin importar el dolor que estés pasando,
Él quiere bendecirte. Recuerda que Él está obrando siempre a tu favor, pero está esperando que tú vuelvas a Él. Él quería que Noemí saliera de Moab y estuviera nuevamente en Belén. Lo mismo espera Dios de ti y de mí. Que dejemos de amargarnos, que volvamos a Él, porque Él siempre está obrando a nuestro favor. Si a lo mejor tú todavía no has puesto tu fe en Jesús, si a lo mejor piensas que tu vida ha sido tan difícil que pareciera que Dios no te ama, quiero decirte que es todo lo contrario. Dios te ama y sabe cómo estás sufriendo, pero Él no puede hacer nada a menos de que tú vuelvas a Él. A menos de que tú decidas, es tiempo de volver a Dios, de volver mi corazón a Él, de que le permita ser Dios en mi vida. Si tú haces esto, la Biblia promete que vas a encontrar la salvación y una vida en abundancia. Y este año puede ser totalmente diferente si decides volver a Dios. Él te ama, sabe cómo estás sufriendo. Él siempre está obrando a tu favor, pero tienes que tomar la decisión de volver a Él. ¿Estarás dispuesto a hacerlo? Hoy puede ser el día en el cual tú digas, necesito volver a Dios. Necesito acercarme a Él, pedirle perdón por mis pecados, pedirle que me salve. Y estoy seguro que si tú haces eso, este año va a ser totalmente diferente. Va a ser un nuevo comienzo, como lo vamos a ver la próxima semana al terminar este estudio. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.